que se vayan juntando, nos vamos viendo. Tengan todos súper buenas tardes. Hoy día es día martes 10 de marzo. Estamos en la segunda semana del ramo de producción porcina. Súper contento porque es el mejor ramo de todos, ¿ya? Solo a modo de una pequeña breve introducción, reforzando las ideas que vimos el día de ayer. Ayer empezamos a ver el concepto de bienestar animal y dijimos dos o tres ideas con relación al concepto del bienestar animal en nuestros animales, centrándonos principalmente en el mundo porcino. Una primera idea que nunca debe olvidarse, que no hay una definición única. No existe una definición única que nos diga esto es el bienestar animal. No, no. Pero sí hay tres ideas fuerzas o tres conceptos que siempre están asociados al bienestar animal. Una primera idea tiene que ver con los niveles de salud. La segunda idea tiene que ver con la expresión, ¿ya? Desde el punto de vista, desde cuán animal es ese animal y las expresiones animalescas desde su patrimonio biológico. Y la tercero tiene que ver la relación y el equilibrio emocional de no sufrir perjurios o no sufrir daños de ese animal, ¿ya? Estas tres ideas son ideas fuerzas que son súper importantes que lo tengamos clarísimo. Fíjense que más o menos nosotros quedamos en unas ideas como estas ayer, que tenían que ver principalmente, que tienen que ver principalmente con este concepto del bienestar animal, que siempre parte de un juicio de tipo personal. Pero tratando de pasar la barrera del juicio personal, nosotros nos vamos a dar cuenta que de una u otra forma, un animal en equilibrio de bienestar va a tener altos niveles de salud y por supuesto que de función biológica. Segundo, va a tender a tener un comportamiento como si estuviese en vida natural. Y tercero, va a tener un equilibrio en su estado de tipo afectivo emocional. Pero bajo estos conceptos es súper difícil que nosotros logremos este equilibrio total porque son animales que son domésticos, son animales que de una u otra forma nosotros lo hemos industrializado, son animales que están lejos del mundo natural y eso debemos entenderlo, pero no por eso significa que pueden tener bajos niveles de bienestar. Ayer también alcanzamos a decir cómo podría ser una definición, según la OIE, en esta Organización Mundial de la Salud o de la Sanidad Animal, dependiente de Naciones Unidas, y dice, un animal con un buen nivel de bienestar goza de buena salud, de confort, de una buena alimentación, de seguridad y de la capacidad de expresar sus comportamientos innatos y al mismo tiempo no sufre de estados desagradables tales como dolor, miedo y distrés. Alcanzamos también a enunciar que el bienestar animal nace de ideas conceptuales que no son tan modernas, porque estas ideas conceptuales vienen de un comité del año 1965 que se refuerza en el año 1979 y habla principalmente de cinco grandes libertades. La libertad de no tener hambre y sed, de la libertad de la incomodidad, estar libre de dolor, lesiones y enfermedades, estar libre para expresar su comportamiento natural y estar libre de miedo y distrés. De estos conceptos que ya son de la década del 60 y 70, nacen códigos sanitarios. Y de estos códigos sanitarios se ven reflejados en la OIE, tanto en el capítulo 7, en sus articulados del 7 hacia adelante, ya habla principalmente de la selección genética, de que los animales escogidos deben ser introducidos en ambientes, deben pasar necesariamente por un proceso de adaptación al clima local, deben tener capacidad de adaptarse a enfermedades, parásitos y nutrición del lugar. Entonces, fíjate que ya te habla de la idea de adaptación
¿sí? Cuarentena y adaptación, que lo vamos a ver después, el concepto de la adaptación y la cuarentena cuando se ingresan nuevos individuos al plantel. Habla también de aspectos ambientales que incluyen desde la superficie hasta muy particularmente la minimización de riesgo. Habla incluso de los momentos del descanso confortable, de los movimientos seguros, de las posturas normales y anormales. Habla, por supuesto, también de el agrupamiento social y favorecer comportamientos positivos, minimizando trastornos, miedos y heridas. No solamente se queda con eso, habla también de la calidad del aire, de la temperatura, de la humedad, de tener acceso a alimentación y agua potable de acuerdo a sus necesidades y edad. Habla del control y el proceso preventivo de las enfermedades y parásitos. Por supuesto que deben evitarse los procedimientos dolorosos y muy particularmente debe existir y promoverse una relación positiva entre las personas que trabajan y los animales, no causando heridas, pánicos, miedos o estrés innecesario que debe evitarse permanentemente. Habla también que los propietarios y los operadores deben contar con habilidades y también con conocimientos suficientes para garantizar que los animales deben ser tratados de acuerdo a estos principios. Fíjate que lo que dice de una otra forma, dice que las personas que trabajan con estos animales, con cualquiera, pero particularmente con los cerdos, deben tener capacitaciones continuas. ¿Ya? Si te fijas, eso es lo que dice la OIE. Pero, ¿qué pasa en Chile? Y aquí nos concentramos. En Chile, en Chile el año 2009 se promulga la ley la 20.380. Fíjate, el 2009 se promulga la ley 20.380. Una ley que tiene por título basal protección de los animales. Y esta ley, a través de sus reglamentos vigentes asociados al bienestar animal, generan un programa de protección de los animales al momento del beneficio en establecimientos industriales, muy particularmente la comercialización de los mismos animales y del transporte. Eso quiere decir que hay una ley central, la 20.380, y respectivos decretos, el decreto número 28, el decreto 29 y el decreto número 30, que es lo que indican que será el servicio agrícola y ganadero quien deberá fomentar que el sector privado elabore guías de buenas prácticas que contengan recomendaciones relativas al cumplimiento de sus disposiciones. Voy a repetir la idea. Se genera la ley 20.380 del 2009 con tres decretos muy fuertes, que es el 28, el 29 y el 30. ¿Y qué es lo que dicen estos decretos o esta ley? Con sus respectivos decretos, dicen, será el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, quien fomenta el sector privado que se elaboren guías de buenas prácticas. De este fundamento legal nace el Manual de Buenas Prácticas sobre el Bienestar Animal en los Sistemas de Producción Industrial de Cerdos. Este Manual de Buenas Prácticas tiene fecha mayo del 2019. Si usted se fija, pasaron 10 años desde la promulgación de la ley hasta que aparece el Manual de Buenas Prácticas sobre el Bienestar Animal en los sistemas de producción industrial de cerdo. Una serie de intervinientes, entre ellos la empresa privada asociada a Asprocer y la institucionalidad universitaria, en conjunto con algunas consultoras, generan este manual, ¿ya? Este es un manual que es vigente, que hasta el día de hoy es el manual PIE, o sea, el manual basal, a eso me refiero, que determina la evaluación objetiva o lo más cercano a la objetiva de los buenos índices, los correctos índices de bienestar animal en los cerdos industriales. La ley 20.380 determina a través de este manual que se trabajará en 6 áreas de evaluación de bienestar animal de los cerdos siguiendo las indicaciones de la OIE. Entonces,
recogemos las indicaciones de la OIE a nivel internacional, se establece una ley marco y se genera un reglamento. Y este reglamento dice que se evaluará el bienestar animal en cerdos industriales en 6 líneas de trabajo. ¿Cuáles son estas 6? 1. Alimentación y agua de bebida. 2. Sanidad. 3. Alojamiento. 4. Comportamiento. 5. Desempeño productivo. Y 6. Prácticas de manejo productivo. Al mismo tiempo, se entregan 7 consideraciones asociadas a las áreas primarias. Aspectos tales como capacitación, bioseguridad, situaciones de emergencia, registros, sacrificio de emergencia, transporte de cerdos vivos y el arreo, la carga y la descarga, también son desarrolladas como ideas, considerandos en el manual que se desglosa o el manual que se desprende de la ley 20.380. Entonces, ¿qué es lo que logra? ¿Qué es lo que logramos con este manual? Lo que logramos con este manual es tener una objetividad que puede ser evaluada con una pauta de puntuación si el establecimiento de producción animal intensiva de cerdo industrial cumple o no cumple con los índices de bienestar animal. Y son 6 áreas temáticas primarias. Fíjate, ¿qué dice la primera? Vamos a ver los aspectos más relevantes de esta normativa, por supuesto. Dice, alimentación y agua de bebida. Dice, y lo dice muy claro, el alimento debe ser formulado y balanceado por un profesional especializado en nutrición de cerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace un consultor externo que llega a un plantel y dice, vamos al primer punto, la formulación de raciones que están comiendo estos cerdos? ¿Quién la realizó? Y demuéstreme las acreditaciones del profesional que desarrolló esta ración. Si es que muy particularmente la persona cumple con las condiciones de ser un especialista en nutrición de cerdo y la ración está formulada y balanceada bajo los requerimientos, uno dice cumple esta característica. Pero es la primera entre muchísimas preguntas, ¿te fijas, no? Y cumple. Fíjate que dice que la ración de un alimento entregada debe cumplir los requerimientos nutricionales de los animales para mantener un buen estado de salud, evitando así que padezcan enfermedades asociadas a la nutrición en cada etapa productiva. Fíjate que dice otra característica, dice, se deben tomar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir al máximo la contaminación de insumos, materias primas y del alimento. Entonces la pregunta dice, ¿se toman las medidas para reducir o eliminar la contaminación de insumos? Sí, te dice, ¿cuáles? Entonces el plantel debe presentar su plan de minimización. Fíjate que dice una pregunta siguiente. El agua debe ser suministrada a los animales a libre demanda, a través de bebederos bien mantenidos, funcionales y diseñados para evitar una posible contaminación y o daño a los cerdos. Entonces el agua es de libre demanda y que muy particularmente, ¿sí?, debe ser limpia y no debe provocar daño a los cerdos. Si se fijan, eso es súper objetivo. Tú puedes objetivizar la formulación de la ración, tú puedes objetivizar que los requerimientos se van cumpliendo, tú puedes objetivizar que el agua sea de libre demanda y, por supuesto, que sea potable. Pero también tú puedes evaluar 4 criterios que son claramente definidos sobre el capítulo de alimentación y agua de bebida. Por ejemplo, tú puedes evaluar el acceso al alimento y al agua. Tú puedes evaluar la limpieza y las condiciones de los equipos de administración del alimento y el agua. Puedes evaluar la presencia de interacciones negativas, dicho de otra forma, peleas sobre los recursos.
el recurso agua y el recurso alimento. Y también puedes evaluar objetivamente en una escala corporal la condición corporal y el estado general de salud. Fíjate que sin ningún problema nosotros podemos evaluar, ¿sí? La condición corporal de nuestros animales. Recordar que el concepto de condición corporal es la medición del estado de gordura o delgadez de un animal, entendiendo que para el mundo de los cerdos nosotros trabajaremos en una puntuación de 1 a 5, entendiendo que existe la condición 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el punto 3 el elemento llamado normal o condición de normalidad. La condición de normalidad habla que las caderas y la columna vertebral solo se sienten con la presión de la palma, dejando el punto 1 en condición de emaciación, el punto 2 la delgadez, el punto 4 un animal graso o gordo, y un punto 5 el animal sobreengrasado o muy gordo. ¿Ya? Fíjese usted que el evaluar condición corporal y el estado general de salud es una forma objetiva, directa, de poder evaluar la alimentación y el agua de bebida de nuestros animales. Voy con el segundo capítulo. El segundo capítulo dice sanidad. Y dice, los planteles de cerdo deben contar con un programa de sanidad documentado, o sea, debe haber un documento papel, el cual debe ser desarrollado por médico veterinario de acuerdo a las situaciones sanitarias del plantel, de acuerdo a los programas oficiales y, por supuesto, de acuerdo a la legislación vigente nacional. Adicionalmente, los planteles que se encuentran autorizados por el programa PAPCO deben cumplir con los requisitos que se describen en el programa PAPCO. Fíjate que también dice, deben ser prescritos siempre por un médico veterinario, y eso hace referencia a los medicamentos, y administrados por personal debidamente capacitado, además de ser registrado toda administración medicamentosa. Los tratamientos deben ser realizados o administrados a la brevedad posible para evitar un sufrimiento innecesario de los animales y de acuerdo, por supuesto, que de la legislación vigente. Y esto hace referencia a vacunaciones, desparasitaciones y administración de productos de tipo veterinario. Entonces, en un plantel porcino, la medicación, o sea, la administración de medicamentos, cualquiera sea, del más amplio sentido de la palabra medicamento, debe ser siempre prescrito por un médico veterinario, debe ser documentado y debe ser administrado por personal debidamente capacitado. De una u otra forma, los elementos de sanidad en un plantel pueden ser objetivamente definidos según algunos criterios. Y estos criterios, que son por supuesto criterios generales, hablan de una otra forma de la evaluación de la condición de la piel, de la presencia de hernias, ya sean umbilicales, ya sean periescrotales, ya sean inguinales, que son las más frecuentes de las hernias, la presencia o ausencia de cojeras, la presencia de prolapsos uterinos, que tienen una frecuencia de presentación, los prolapsos uterinos posparto en algunas hembras, la presencia de inflamaciones de bursas sinoviales, llamadas bursitis general, la presencia de artritis o artrosis, generalmente tienden a presentarse con mayor frecuencia en el tren posterior, ¿ya? Las mastitis como síndrome de mastitis, metritis agaláctea, la mastitis se presenta con cierta frecuencia al segundo o tercer día posparto, siempre y cuando no sea claramente identificada. Las metritis y vaginitis, o dicho de otra forma, cualquier presencia de secreciones vaginales,
ya sea posparto, periparto, posmonta o incluso cualquier momento de la vida de la cerda debe ser evaluado, ¿sí? Lesiones vulvares. Las lesiones en los labios vulvares generalmente están asociadas a eventos traumáticos, producto de jaulas que no son bien diseñadas. La evaluación de problemas respiratorios, ¿sí? Los problemas respiratorios, ya sean desde tos, estornudo, presentación de secreciones, disnea respiratoria o incluso problemas respiratorios más bien graves, deben ser claramente y rápidamente identificados. Temblores o jadeos y, por supuesto, más o menos frecuente, lo que son los problemas de tipo entéricos. Si se fijan, de una u otra forma, el manual hace referencia la unidad de sanidad una clara identificación de las patologías más frecuentes que yo puedo encontrar en los cerdos. Y yo puedo evaluar en un plantel todas y cada uno de estos eventos, po, desde la condición de la piel, desde la presencia de mastitis, metritis, vaginitis, desde la presencia de problemas entéricos, respiratorios o bursitis o prolapsos uterinos, yo puedo evaluarla. Incluso yo puedo tener índices. Cuando digo índices, yo puedo sin ningún problema tener la prevalencia de mi plantel y también puedo tener la incidencia. Recuerde que prevalencia es el porcentaje de presentación permanente o basal de una patología en una población, en este caso mi plantel, y la incidencia son los nuevos casos, ¿ya? Entonces, cuando se me disparan los nuevos casos, ¿ya? Yo rápidamente, yo como médico veterinario, tiene que llamarme la atención. ¿Por qué han aumentado los casos? ¿Cuál es la causa y cuál es esta violencia, índice, valor, por qué han aumentado estos casos, ¿ya? Si se fijan, el manual nos va permitiendo ir conociendo los índices de sanidad dentro de un plantel. Vamos a al tercer concepto, a la tercera idea, al tercer capítulo. El alojamiento. Dice, las instalaciones del plantel deben mantener a los cerdos seguros, cómodos. Para esto deben contar con barreras físicas que eviten el ingreso de visitantes no autorizados. Debe evitar el ingreso de plagas, de depredadores, de animales domésticos ajenos al plantel y también de animales salvajes. Dice, pueden haber perros guardianes, los que no deben salir del plantel ni tampoco deberían permanecer al interior de los pabellones o en contacto directo con los cerdos. Además, deben contar con todos los tratamientos, vacunas y depreciaciones al día. Hace referencia a los perros de guardia. Si se fijan, en el elemento llamado alojamiento, habla principalmente de las instalaciones que deben tener los cerdos, que deben estar seguros y cómodos, y con contención y de una u otra forma con protección. Fíjate que los criterios a evaluar tienen que ver con el espacio de comodidad, tienen que ver con la presencia de problemas debido a las instalaciones, hace referencia a la temperatura ambiental y por supuesto que hace referencia a la ventilación y a la concentración de gases nocivos, tales como los amoníacales y los carbonatados. Eh, Solamente voy a hacer un pequeño paréntesis, esto es una idea que vamos a volver a repetir un poco más adelante, pero siempre se me hace interesante conversarla en este momento. Los animales en general, tienen capacidad de pérdida calórica de cuatro formas, ¿ya? Hay unos animales que son muy evapotranspirativos, o sea, evaporan y transpiran muchísimo. Hay otros animales que son muy radiantes, o sea, funcionan como un radiador, ¿sí? Hay otros animales que son que tienen mucha conducción, la pérdida de calor por conducción es por contacto directo. Y hay otros animales que son muy convectivos. Convectivo significa que pierden calor cuando están frente a un flujo laminar de aire, o sea, están frente a una brisa, ¿ya? Hay algunos animales, unos versus otros,
que son más eficientes en pérdida de calor con una forma versus otra, ¿ya? El caso del cerdo tiende a perder calor principalmente de dos formas. Uno, los cerdos son evapotranspirativos. No es que sean tan transpiradores, sino son muy evaporadores a través de aumento de frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces son muy evapotranspirativos, pero también cuando les da mucho calor son muy aumenta la conducción, ¿ya? Y uno ve a veces los cerdos cuando tienen calor, aumenta la superficie de contacto directo, entonces por contacto directo empiezan a perder calor, por eso se echan en lugares a espacio heladito y van transfiriendo calor, ¿ya? Eh, el cerdo no es tan radiante y de una u otra forma tampoco tiene un buen nivel de convección, ¿ya? Entonces, insisto, los cerdos principalmente cuando aumenta la temperatura, aumenta la evotranspiración, o sea, aumenta el jadeo. Eso nos hace entender inmediatamente una cosa. Cuando un cerdo cursa con un síndrome febril, lo que principalmente aumenta es la frecuencia respiratoria. Porque claro, porque lo que está haciendo es disipar el calor, ¿ya? Y también lo vas a ver echado en zonas más frías porque aumenta la conducción y muy particularmente lo vas a ver de una u otra forma tratando de disipar mayormente el calor, ¿ya? Ese es lo primero. Y es sumamente interesante que nosotros sepamos esto porque así sabemos el comportamiento fisiológico de la transferencia calórica de los cerdos. La segunda idea que siempre me gusta comentar en este momento son los procesos de ventilación que existen. Nunca olvidar que la correcta ventilación de un pabellón busca principalmente dos, tres o hasta cuatro objetivos. Los objetivos que se logran con la correcta ventilación: uno, control termal, ambiental. Pero cuando decimos control termal es control de temperatura y humedad. Dos, controlar o disipar la carga microbial de la columna de aire. O sea, en la columna de aire tú vas a encontrar una carga de microorganismos en suspensión que a través de la ventilación yo la elimino. Y tercero, lo que se logra con una correcta ventilación es la disipación o la eliminación de gases potencialmente tóxicos, irritantes o nocivos, tales como los amoniacales y los carbonatados. Entonces, cuando nosotros ventilamos, de una u otra forma, lo que estamos haciendo es control termal y humedad. Dos, control de carga microbiana en la columna de aire. Tres, disipación de gases potencialmente irritantes, tóxicos o nocivos. ¿Ya? Eso lo ponemos en contexto, un paréntesis. La idea de la ventilación la vamos a volver a repetir posteriormente. Fíjense aquí con relación a los alojamientos y el tipo de comportamiento. Y veamos el comportamiento de lechones con relación a las temperaturas. Una posición A y B hablan de posiciones correctas, ideales. Hay posición lateralizada, hay de posición abdominal, que es bastante bueno. Eso habla de que el índice, muy particularmente de temperatura ambiental, es óptimo. Pero los otros elementos, el C, el D y el E, habla que de una u otra forma no está correcto. El C y el D habla que hay mucho calor en ese lugar, y fíjate que en el E habla de que una posición agrupada de lechones, uno sobre otro, es porque hace demasiado frío. En los ambientes de mucho calor o de mucho frío, lo que es correcto es que hay que ajustar la temperatura de la calefacción en la necesidad propia del lechón. Voy al cuarto elemento, al elemento llamado comportamiento, que muchas veces la gente asocia el bienestar animal solo con el comportamiento, pero todos sabemos ya que el bienestar animal es mucho más que solo el comportamiento. Fíjate que dice el manual, que se desprende de la normativa legal en Chile, que a su vez se desprende de las indicaciones internacionales, dice que las principales características que se deben considerar en el manejo y en el cuidado del cerdo son: uno, los cerdos cuentan con capacidad de sentir. Sí, el cerdo es sintiente de frío, calor, dolor, miedo, incomodidad. Eso es un hecho, ¿ya? Es muy importante
mantener un ambiente cómodo en cuanto a temperatura, humedad y ventilación, que es lo que previamente acabamos de decir. Hay que saber que los cerdos son gregarios, forman jerarquías y forman grupos complejos. El cerdo en general tiene un excelente oído, tiene un excelente olfato, pero tiende a tener mala visión. Pero nunca te olvides que tiene una excelente memoria. Dicho aquello, el comportamiento de un animal gregario, sociable, con buena memoria y jerárquico puede verse de forma anormal. Y los tres comportamientos anormales más frecuentemente declarados son la estereotipia, las interacciones agresivas y las conductas redirigidas. Paréntesis mediante, chiquillos, esto siempre lo pregunto. Vuelvo entonces. ¿Cuáles son los comportamientos de tipo normal? Las estereotipias, tales como una estereotipa es repetir un movimiento anormal muchas veces. ¿Cuáles estereotipas son frecuentes en el cerdo? Masticación simulada, balanceo de la lengua, rechinamiento de los dientes, mordida de barrotes y bebederos, lamer el piso. Todo eso son estereotipias. Conductas agresivas, que son conductas agonistas, amenazas, ataques, mordiscos, cualquier conducta social que a ti una respuesta agresiva o de huida, ¿sí? Son interacciones de tipo agresiva, que pueden terminar en lesiones o heridas. Y tercero, como comportamiento normal, está la conducta redirigida, tales como la caudofagia, o sea, el morderse las colas, es una conducta redirigida que está dentro de lo anormal. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos para evitar estos eventos que son conductas anormales? Lo que más se ha estudiado es incorporar materiales de enriquecimiento. Mientras mayor sea la cantidad de atributos positivos que tenga el material, mayores serán los beneficios de enriquecimiento del bienestar que van a tener nuestros animales. ¿Y qué características debe tener un material de enriquecimiento? Son principalmente cuatro. Debe ser comestible, debe ser masticable, debe ser manipulable y debe ser destructible. Cuando tienen estos cuatro atributos, yo puedo decir que este material de enriquecimiento es óptimo. Hay que entender de que principalmente lo comestible, masticable, manipulable y destructible es siempre con el hocico por parte de los cerdos. Eso hace que de una u otra forma los materiales de enriquecimiento tienen que tener esta capacidad. Inicialmente se entregaron materiales de enriquecimiento a los planteles y a los grupos, pero no cumplían todas estas condiciones. Funcionaban, ¿sí? Pero no cumplían todas estas condiciones. Fíjese que aquí hace referencia a este cuadro de varios elementos. Por ejemplo, cadenas, plástico, madera, cartón, pelotas, sacos de arpilleras o cuerdas de arpillera, bloques de sal, cama de paja o fibra y paja o fibra suspendida. Si te fijas, hay una diversidad de elementos, pero hay unos que cumplen los atributos y otros que no cumplen. Por ejemplo, alguien podría decir que es súper entretenido ver a los cerdos jugando con una pelota, y de hecho lo hacen, juegan muchísimo, se entretienen. Pero la pregunta ¿es comestible una pelota? No. ¿Es masticable? No. ¿Es manipulable? Difícilmente. ¿Es destructible? No, dependiendo del material, ¿no es cierto? Si es una pelota dura, densa, tampoco es destructible. Eso hace que ese elemento de material de enriquecimiento, un balón, una pelota, puede ser interesante inicialmente, pero después inmediatamente genera altos niveles de estrés. Por ejemplo, elementos como las cadenas, que fue lo primero que se empezó a aplicar. ¿Son comestibles? No. ¿Masticables? Parcialmente. ¿Manipulables? No. ¿Destructibles? Jamás. Entonces, nos quedan elementos tales como las camas de paja y fibra que cumplen estos requisitos. Es comestible, es masticable, es manipulable y es destructible. Sí, Paulina, quedan 2 minutitos, sí lo sé. Por eso vamos a ir redondeando las ideas. Gracias, Pauli. Interesante que después revisen este cuadro y nos vamos a dar cuenta de que hay elementos que cumplen los atributos
de comestibles, masticables, manipulables y destructibles, y hay otros que prácticamente no los cumplen, aun cuando pudiese dar la idea de que son muy buenos elementos de enriquecimiento. Las estereotipias, las conductas redirigidas, los comportamientos agresivos o sexuales pueden ser evaluadas. Y ahí lo dice, hay que seleccionar un grupo de animales, hay que observarlo durante un periodo de tiempo y hay que ver si cumplen o no cumplen la presencia de estos comportamientos no deseados. El desempeño productivo, que va a ser un elemento que lo vamos a ver después, principalmente tiene que ver con el bienestar animal asociado a las mortalidades. Pero dentro de los desempeños productivos más interesantes están el número de nacidos vivos, las mortalidades por etapa productiva y por supuesto que los pesos según corresponda. ¿Ya? Las prácticas de manejo son bien definidas, tales como la presentación de castraciones quirúrgicas, inmunocastración, cortes de cola, la prevención de mordedura, cortes y desinfecciones y vacunaciones y suplementos. ¿Sí? Chiquillos, chiquillas, les dije que lo íbamos a hacer cortito, así que